Nuestros hijos tienen una sentencia de muerte en Venezuela sin medicamento. Así resume esta madre el temor con el que viven familiares de pacientes con fibrosis quística en Venezuela. Y cuando mi hija entra en paro respiratorio, no había un respirador mecánico para poder entubar a mi hija y que mi hija viviera. Porque en un hospital no había los recursos para tratarla. Inclusive yo vendiendo todo lo que tengo en mi casa, mi televisor, mi aire acondicionado, mis muebles, todo lo que tenía, no pude hacer que mi hija viviera. Su otra hija también padece esta enfermedad. Esa es la única salida que tenemos muchos padres, irnos, dejar todo atrás, irte a otro país para que tu hijo pueda vivir. La fibrosis quística amerita cuidados diarios, exámenes periódicos y un tratamiento de por vida, pues es una enfermedad genética que afecta pulmones y sistema digestivo. Aquí pasamos los $3.000 en medicamentos si queremos tener a nuestros hijos con todos y cada uno de los medicamentos. O sea, pasamos, ¿qué bolsillo aguanta $3.000 mensuales sin contar la comida? En Venezuela, el Ministerio de Salud subsidiaba los fármacos más costosos del tratamiento, pero según las familias, en la última década el programa ha fallado y las medicinas no llegan o llegan muy tarde. Y además, a menudo lidian con centros de salud públicos con equipos dañados y sin reactivos para pruebas de laboratorio. Un examen para mi hija me puede durar hasta 30 días, 90 días para un resultado. Ustedes saben qué puede pasar a mi hija en 30 días. Cuando me entreguen el resultado, a lo mejor mi hija no está. Sin embargo, el Ministerio de Salud alega textualmente en su página web que en Venezuela más de 300 pacientes padecen de fibrosis quística y son víctimas de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, que limitan la adquisición en el exterior de los fármacos para el debido tratamiento. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Las nuevas autoridades de Hayat Tahrir al-Sham todavía no han tomado grandes decisiones de gobierno, pero intentan afianzar su poder en Siria, donde la vida en las calles intenta volver a la normalidad, mientras el grupo no da pistas sobre su futura acción política en medio de un contexto general de alivio y optimismo. El palacio presidencial del gobierno de Bashar al-Assad tiene ahora nuevos inquilinos. Son los hombres, en muchos casos muy jóvenes, del nuevo grupo rebelde en el poder. Dicen sentirse ilusionados con lo que está por venir, pero evitan especificar qué tienen pensado hacer como gobernantes. Estoy aquí para ayudar al pueblo de Siria porque yo amo a este pueblo. Entre los combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, que se han adueñado del palacio presidencial, hay jóvenes venidos de Uzbekistán, como los que vemos en imagen, o de Turquía. Apenas hablan árabe ni son sirios, pero aseguran que quieren ayudar a construir un país mejor. Una de las primeras acciones por parte del nuevo líder rebelde Abu Mohammed al-Julani ha sido nombrar a un primer ministro interino, tras haber escoltado a su predecesor fuera de su casa en un gesto simbólico y acordado. También dijo hoy al-Julani que no perdonará a los involucrados en la tortura de prisioneros bajo el mando de Assad. En Guta, uno de los suburbios de Damasco más castigados durante la guerra civil, la ciudadanía retoma sus vidas en un clima que varía entre la aceptación y el entusiasmo hacia los nuevos líderes que han tomado el poder mediante las armas. Antes, bajo el anterior gobierno de Bashar al-Assad, vivíamos en la oscuridad. Ahora nos levantamos hacia la luz. Estuvimos bajo control de un dictador. Ahora estamos bajo un gobierno civil, democrático e islámico. El principal mercado de Guta abrió hoy por primera vez desde la caída de al-Assad. Celebran que ya no hay funcionarios que les coaccionen ni les exijan tributos. El primer día la gente tenía miedo. Las tiendas no sabían a qué precios iban a vender. Luego, el segundo día fue mejor. Y hoy, el cuarto día, la situación ya está un poco más clara. Los sirios pueden ahora volver al mercado y hablar entre ellos sobre cuestiones que han tenido que esconder durante muchos años. La duda sigue radicando en por cuánto tiempo lo podrán hacer. La amenaza de Trump de imponer aranceles del 25% y los reclamos de Canadá a México, acusando al país de ser la puerta trasera de China para enviar productos a Estados Unidos, acusación que México rechaza, ha llevado a los empresarios a pensar en reducir la dependencia en los componentes que importan del país asiático. Aquí se abre la oportunidad para el comercio local que fabrique sus productos con materia prima mexicana
y que no tiene ese arancel que va a subir un 20%. Esa ha sido la insistencia de la presidenta de México a los empresarios. Nosotros tenemos un plan con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica. Algunos empresarios temen que el aumento de las importaciones de México desde China, que se han duplicado desde 2020, refuercen los argumentos de Trump para imponer aranceles más allá del argumento del flujo migratorio. Con estos aranceles, Trump está tratando de repatriar sobre todo a la industria automotriz y por otro lado está evitando la llegada de más productos de marcas de origen asiático a su país. El gobierno de México ha reforzado los operativos en diferentes plazas comerciales contra la venta de mercancía irregular de origen asiático, particularmente de China. Es una visita de inspección a partir de una denuncia que presentaron varias empresas en contra de productos de piratería en 3 locales de la plaza de Izazaga 89. Finalmente es una alteración y un ataque a las empresas establecidas, al sector formal, en materia textil, en materia de juguete. Con operativos en contra de mercancía de procedencia asiática y el impulso de componentes locales, México busca aliviar tensiones ante el cambio de gobierno de Estados Unidos. Up in the Malibu Canyon area, it's extremely steep and inaccessible terrain. About 20,000 people are under evacuation orders or warnings as the rapidly growing Franklin Fire rages in Malibu, California. Today, it's expected to push smoke as far east as downtown LA. We're looking at the wind change with a possible change in direction that the fire has been going. The rich and famous are among the evacuees. 99-year-old actor Dick Van Dyke says one of his cats was missing when he and his wife fled. Mark Hamill of Star Wars fame says he's under lockdown orders. The fire also is closing in on homes of people with fewer resources to start over. The Malibu RV park being threatened, so there was an active fire really close, so we moved resources to fight that fire and make sure we had protection on those structures. At its peak, officials say the Franklin fire burned areas larger than 5 football fields per minute. In addition to homes, it's threatening businesses and other structures. Malibu schools are closed today, and Pepperdine University says the fire got close. Despite the danger, some in evacuation zones plan on staying to try to protect their homes from the blaze. If it gets past there, then we're kind of scrambling. Basically, we're getting ready to fight the fire. Secretario de Estado Antony Blinken visita Jordania y Turquía en un viaje de 2 días donde se espera, según el diplomático, reiterar el apoyo de Estados Unidos a los aliados regionales, su respaldo a un proceso de transición política responsable y representativo, así como la importancia de actuar para evitar un resurgimiento de grupos extremistas como el Estado Islámico en Siria. Durante las administraciones de Obama y de Trump, logramos eliminar el califato territorial que el Estado Islámico había establecido en Siria. No queremos que eso pase de nuevo. En particular, hay miles de combatientes terroristas extranjeros en un centro de detención vigilado por nuestros aliados kurdos en Siria. Queremos asegurarnos de que eso se mantenga. Las preocupaciones de seguridad, que incluyen el posible acceso a las armas químicas de Bashar al-Assad, han llevado a las fuerzas israelíes a avanzar a la zona de amortiguamiento con Siria, supervisada por la ONU. Israel aseguró que es una medida temporal para garantizar la seguridad fronteriza, acciones criticadas por países vecinos como Egipto y Jordania. Ciertamente tienen derecho a la legítima defensa. Reconocemos que ven amenazas a través de esa frontera a medida que se desarrollan las cosas en Siria y han tomado algunas medidas. También han dicho que este tipo de operaciones militares son temporales, no permanentes. Por su parte, Geir Pedersen, representante especial de la ONU para Siria, indicó desde Ginebra que las fuerzas de paz de Naciones Unidas en los altos del Golán están en contacto diario con los israelíes y el mensaje es que están viendo una violación del acuerdo de retirada de 1974. Mientras se refirió a la incertidumbre en medio de este proceso que ha llevado a que el retorno de los refugiados a gran escala no sea inmediato. Siria se encuentra ahora en una encrucijada con grandes oportunidades para nosotros, pero también con grandes riesgos. Y realmente necesitamos mirar ambas cisas. Sabemos que, por supuesto, HTS es ahora el grupo dominante que controla Damasco, pero también es importante recordar que no es el único grupo armado en Damasco.
Blinken enfatizó antes de iniciar su viaje que es fundamental seguir ofreciendo protección y asistencia a los refugiados sirios en la región, mientras explicó que aprovechará esta visita para urgir a las partes para acelerar un posible acuerdo de cese al fuego en Gaza y la liberación de los secuestrados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba.